Muy buenas, hoy se cumple un año del fatídico apagón que sufrimos en España, ese insólito cero energético. Y bueno, la verdad es que 365 días después, parece mentira, pero el gobierno no nos ha dado unas explicaciones verídicas o coherentes sobre lo que pasó. De hecho, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nos han mentido, ya sea con medias falsedades o directamente mentiras. Lo cierto es que no sabemos lo que pasó y por un hecho que afectó al 100% de los españoles. Nadie se libró de esa España en negro. Y bueno, hoy tengo conmigo a Francisco Ruiz Jiménez, que es exconsejero y exdirectivo de Red Eléctrica durante los años 2012 y 2018. Es todo un honor, Francisco, que nos acompañes. Y bueno, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a vosotros. Bueno, pues conociendo a ciencia cierta cómo funciona Red Eléctrica, las tripas de la compañía como lo conoces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿estaba en tu imaginario un cero energético en España? La verdad es que no. No, yo abracé la idea del ciberataque y yo creo que fui el penúltimo que la soltó porque no me lo podía creer. ¿Había algún indicio? Porque ahora hemos descubierto que sí, que había indicios o que los técnicos de Red Eléctrica la estaban viendo venir, por así decirlo. Han sido además unos audios muy comentados por el lenguaje coloquial que usaban estos técnicos. Ahora comentaremos alguna de sus frases, pero ¿qué indicios había de que podía pasar? ¿O cuál fue la imprudencia que estaba cometiendo Red Eléctrica, o por lo menos ahora después con un año vista? Yo creo que había dos indicios muy llamativos. Uno era que efectivamente la cuota de energías asíncronas que estaba entrando todos los días era muy elevada y eso per se pues, es una inestabilidad para el sistema. Y una segunda, que son los precios cero o incluso negativos en el mercado de manera estructural, que empezaron más o menos en el año 2023 y se venían produciendo cada vez con más frecuencia. Yo creo que son dos indicios bastante importantes de que algo estaba fallando. Yo, a pesar de eso, tenía en mi cabeza que el operador de Red Eléctrica estaba poniendo las cautelas necesarias. Luego, pues finalmente descubrimos que no era así. Pero había indicios, sí. Ahora mismo sobre la mesa tenemos multitud de informes de todo tipo de organismos, luego me cuentas a ver de cuál te fías y de cuál no, pero sobre toda la información que tenemos encima de la mesa, ¿qué pruebas tenemos de la que nos podamos fiar? Pruebas que estén contrastadas. Y yo le pregunto, ¿dónde está la causa del apagón? ¿Qué pruebas tengo? Yo, como ya avancé en mi comparecencia en el Senado, creo que el informe que describe los hechos mejor es el propio informe de Red Eléctrica. Otra cosa son las conclusiones, pero los hechos que están elaborados por los técnicos de Red Eléctrica describen muy bien, paso a paso, lo que ocurrió. Y bueno, pues lo que vienen a describir esos hechos es que arreglando una primera perturbación generamos una mayor inestabilidad en el sistema que no pudo soportar una segunda perturbación que en principio tampoco fue especialmente importante, pero el sistema estaba ya muy debilitado. Para mí ese es el principal informe sobre los hechos de lo que ocurrió ese día. Y luego, en segundo lugar, los audios. Los audios para mí tienen un valor tan... Bueno, es que son como las cajas negras de un avión. Eso es lo que Beatriz Corredor no quería desvelar y el gobierno se ha esforzado en ocultar, pero al final ha salido a la luz. Bueno, pero es que son las conversaciones que tenían los propios técnicos que estaban operando el sistema, no solamente desde Red Eléctrica como operador central del sistema, sino los operadores de distribución, con lo cual en esos audios tienes todo el sistema. Los operadores privados, que son los operadores privados, a los que el los gobierno de la distribución intentó culpar
en un primer momento, pero claro, no le salió muy bien la jugada. Bueno, a ver, para empezar, el artículo 30 de la Ley del Sector Eléctrico ya te viene a decir que la responsabilidad de la continuidad del suministro es de Red Eléctrica, salvo que haya una causa de fuerza mayor o... es muy difícil. Una causa sobrevenida, que es lo que el Gobierno también intentó incorporar en el relato, que no se había podido hacer nada, ¿no? Es que siempre se puede hacer algo, es decir, o te cae un bombazo que te destruye todo y de fuera, o el sistema está diseñado para sobrevivir. Y bueno, y es que lleva años y años sobreviviendo sin ningún problema. Entonces, no tenía ningún sentido, no tenía ningún sentido, ¿no? Y los audios, sobre todo, es que es en ese momento, y son las conversaciones de gente que conoce perfectamente cómo funcionan las tripas del sistema y, sobre todo, que están tan acostumbrados a que les graben que ni siquiera tienen la idea de que se les está grabando. Claro, se les está grabando porque de ahí se deducen luego consecuencias económicas, porque si un operador reclama que baje un generador o reclama que suba otro generador, todo eso tiene consecuencias económicas y, por tanto, como cualquier mercado telefónico, se tiene que grabar. Y ellos están tan acostumbrados que utilizan un lenguaje llano y normal, entendible por cualquier persona, ¿no? Con lo cual me parece que tienen un valor y bueno, supongo que cuando se inicien toda la cadena de reclamaciones, pues los audios serán una de las pruebas principales que se aporten. Efectivamente, que no fueron solamente en ese día del apagón, sino mucho tiempo atrás de conversaciones. Si yo le digo que el culpable del apagón fue el exceso de renovables en la red, ¿usted me diría que sí o que no? Yo precisaría el exceso de asíncronas. También hay renovables que son síncronas. La de los espejitos, la solar térmica, esa es perfectamente síncrona. La hidroeléctrica es perfectamente síncrona. El problema es la fotovoltaica y la eólica, pero no en sí por la fotovoltaica y la eólica. Y eso no es más que una tecnología, pero todo tiene un límite. Si tuviéramos, yo soy un defensor aférrimo de la nuclear, pero un sistema con solo nuclear es un sistema muy rígido. También sería muy difícil de gobernar un sistema 100% nuclear. De hecho, cuando se diseña el plan de energía nuclear en España hace muchos años, se diseñó combinado con hidroeléctrica, porque la hidroeléctrica iba a funcionar como un condensador que permitiera dar flexibilidad. O sea, quiero decir, todas las tecnologías tienen sus ventajas, tienen sus capacidades y tienen sus inconvenientes. Si no respetas los inconvenientes, pues te conduce a un apagón. Y si no aprovechamos las ventajas, pues estamos perdiendo oportunidades. Lo que no puedes es sustituir la ciencia por la ideología. Eso es lo que no puede ser. Y en ese 28 de abril estábamos teniendo un 70% de solar y fotovoltaica, casi. Y peor que eso, concentrado en el sur, concentrado en una única zona. Porque si uno ve, y esto ya con información de ENSOE, cómo estaba funcionando la zona sur, tenía una producción doble que su demanda. Con lo cual el resto tenía que ir por las líneas, las grandes autopistas, que son las que luego te generan la reactiva. Pero además es que no es el 70%, el 70% era la media nacional, pero es que el sur era una bomba de relojería. El sur estaba en un 80 y tantos % de asíncrona. ¿Y nadie se percató? ¿O las alarmas no saltaron? Ese día a las 10 de la mañana ya hubo un aviso. El apagón empezó media hora antes. A las 12 ya empezaron las distorsiones. Yo durante mucho tiempo me he estado preguntando ¿por qué Red Eléctrica, que además tiene una querencia por la hidroeléctrica tremenda, considera que es la mejor,
¿por qué no cogió y metió 3 gigas de hidroeléctrica repartido por todo el territorio, que teníamos agua a mansalva? Había llovido bastante en ese tiempo. Yo no entendía, y yo ya lo he entendido. Es que eso no ocurrió solamente el 28 de abril. Es que venía haciéndose todos los días. Entonces, claro, todos los días al primer susto, es decir, cuando alguien va a hacer algo riesgoso, al primer susto no se puede echar atrás. Entonces, claro, como venía haciéndolo todos los días, claro, bueno, ¿por qué hoy a las 12 y no hoy a las 10 o ayer a las 7? Con lo cual ya te habías acostumbrado a salir completamente sin ninguna medida de seguridad. A ir sin cinturón por la carretera. Sin cinturón, sí, hemos pasado de ir con cinturón y tirante a ir sin cinturón. Y de todas las mentiras que se han dicho, porque bueno, los cambios de versiones del gobierno, red eléctrica, incoherencias entre los organismos han sido bastantes. Recuerdo a Beatriz Corredor diciendo que red eléctrica no interviene en el mix, por ejemplo, olvidándose de que hay unas restricciones técnicas o sistemas de seguridad a cumplir. Pedro Sánchez echando la culpa a que hubiesen nucleares apagadas cuando sabíamos que bueno, pues algunas estaban en recarga, que el propio gobierno no fomenta precisamente la entrada de la nuclear en el sistema. ¿Cuál le parece a usted que ha sido la mentira más escandalosa o más evidente de todas? Pues a mí es que me parece todavía más grave. Me parece que es que no eran ni mentiras. Para mentir tú tienes que querer mentir, y yo creo que es que sencillamente desconocen. El problema es que no se le puede dar los mandos de nada a alguien que desconoce. Esto es como si me pones a mí aquí a dirigir esto, es que no tengo ni idea, no sé ni por dónde empezar. Entonces puedo decir cualquier tontería y no te estaría mintiendo. Es decir, es que yo creo que Beatriz Corredor no sabe cómo funciona el sistema y no sabe qué hace exactamente red eléctrica y que no. Yo entiendo que no, que es complejo, es una cosa compleja. Pero claro, si ponemos al frente de las cosas a gente que no sabe, pues entonces, yo de verdad creo que a veces es que ni mienten. O sea, es una cuestión de desconocimiento. Es como lo de la culpa de la nuclear. Pues la nuclear podrá tener culpa de muchas cosas, bastantes menos de las que se le achacan, pero que la nuclear te genere un problema de apagón en principio es muy difícil. Es una energía muy estable, con muchísima inercia, muy segura. Es muy difícil. O sea, claro que si está apagada tarda en arrancar, efectivamente. Bueno, es poco flexible. Es poco flexible. Una central nuclear, a pesar de que en cuanto se produce, por una cuestión de seguridad radiactiva, en cuanto se produce cualquier mínimo fallo, incluso un apagón, porque deja de recibir energía del sistema. La nuclear cede mucha energía del sistema, pero también la toma para sus servicios auxiliares. En el momento en el que pierde esa fuente, se desconecta, pero no se apaga, claro, porque tú tardas mucho tiempo en apagar un reactor. Además, tú tienes paradas en caliente, paradas en frío, depende de... Y de la misma manera que tardas mucho en apagarlo, aunque lo tengas desconectado de la red, cuando la tienes que arrancar también tardas. Claro, sí, no es muy flexible. Hablaba... pero es muy segura. Efectivamente, y si hubiéramos, yo aquí ya me pregunto, si hubiéramos tenido 2 centrales más en España, una en Asturias, otra en la Comunidad de Madrid, imagínese, pues podríamos haber salvado ese 0 si las hubiésemos tenido. Alguna en Andalucía. O alguna en Andalucía. Sí, ahí hubiera sido necesario si no hubiéramos cerrado. Sí. Alguna en Andalucía. A ver, además aquí hay una cosa que también se tiende a lanzar una serie de mensajes. Los países más limpios son los que tienen agua y los que tienen nuclear, no los que tienen más renovables. Ya lo siento por el discurso oficial, y con eso no estoy en contra de las renovables, porque nosotros tenemos agua algunos años y otros años no. Pues a lo mejor podemos combinarlo con energías, con eólica y con fotovoltaica, pero la nuclear tiene que ser la base. Si queremos una economía descarbonizada, la nuclear tiene que ser la base. Podemos coger todos los países de nuestro entorno, y hombre, salvo algunos países
como Islandia, que tiene la geotermia por su condición volcánica y tal, los países más limpios, los países que tienen un sistema eléctrico que menos contaminación emiten, son los que tienen hidroeléctrica y los que tienen nuclear, no los que tienen más renovables. Alemania tiene una cantidad de renovables inmensa y es uno de los países más sucios en su sistema eléctrico. Porque la renovable necesita, o la solar necesita, o la eólica, un almacenamiento que ahora mismo no se le puede dar y unas condiciones de su naturaleza, que es que por la noche no hay sol y eso parece que no lo necesita entienden. Necesita un respaldo flexible. Y claro, en Alemania se le da el carbón. Claro. Y el gas, pero bueno, el carbón, tienen todavía mucho carbón, nosotros ya no tenemos nada de carbón. A ver, el almacenamiento, que es otra de las cosas, porque a raíz de todo lo del apagón se han ido diciendo también muchas cosas, y muchas, pues yo tampoco estoy de acuerdo con ellas. Tenemos almacenamiento hidroeléctrico, nada que decir. A mí me da igual llenar el vaso superior de la central con agua del río, con lluvia o subiéndolo de abajo. A mí me da igual, yo quiero agua arriba y tirarla. Como llega el agua arriba me da igual. Ese es el bueno. El almacenamiento químico, el almacenamiento por baterías, se conecta a la red también a través de un inversor. Entonces no es alterno, es continuo. O sea, la batería es en electricidad continua, es en corriente continua. Sí, necesita es como un suministro. Es como la fotovoltaica, necesita un inversor para conectarse. Y por tanto podríamos englobarlo dentro de las asíncronas. Es verdad que a diferencia de la eólica o de la fotovoltaica, en el que el recurso es variable, aquí no, tú aquí tienes almacenado y sabes lo que tienes almacenado. Pero la conexión a red se hace a través de un inversor. Entonces, depositar todas nuestras esperanzas de seguridad de suministro en el almacenamiento químico, yo creo que hay que hacerlo muy despacito. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hibridar los parques, empezar a poner baterías en los parques, eólicos y fotovoltaicos, para flexibilizarlos y para darle una estabilidad al recurso. Pero no empecemos a pensar que podemos desmontar las nucleares y que podemos desmontar el gas sustituyéndolo por baterías, porque nos la volveremos a dar. Pues Pedro Sánchez, por lo menos en la carrera de cierre de nuclear, está, bueno, es el único caso en Europa que pretende deshacerse de esa energía complementaria. Por lo menos su discurso oficial. Y en 2027 tienen que empezar a tomar decisiones. Yo no me lo creo. ¿Cree que no van a cerrar las nucleares en España? Yo creo que después de esta experiencia. Antes del apagón, bueno, lo mismo cierran un reactor, pero después del apagón, no me lo creo. Imposible. Imposible. Pues comentaba antes, lo poco preparada, bueno, es que no tiene formación en el sector eléctrico Beatriz Corredor y preside la principal empresa pública relacionada con la energía, pero es que luego ha reforzado, o sea, no se han depurado responsabilidades en Red Eléctrica de ningún tipo, pero además se ha reforzado el Consejo y han incluido a, bueno, consejeros. Tengo aquí unas declaraciones de Natalia Fabra, que bueno, hace unos meses entró en Red Eléctrica y aseguraba de risas que un taxista le había pedido aclarar si íbamos a sufrir un apagón mucho antes de lo que pasara y ella dijo que no, que es un bulo y es un nuevo fichaje de Red Eléctrica. Bulo lo calificó Beatriz Corredor y también Pedro Sánchez, o sea, la máxima responsable de Red Eléctrica negó el apagón tiempo atrás. Eso no podía suceder y en realidad sucedió. ¿Cómo deben de tomarse los ciudadanos este tipo de declaraciones? ¿O deben de estar preocupados? Bueno, ahora mismo no, ahora mismo tenemos el sistema reforzado y con el método reforzado es difícil. El método reforzado, que nuevamente se vuelve a confundir un poco a la opinión pública. El método reforzado es como se ha operado toda la vida. El método reforzado es salir de casa con cinturón y tirantes. Eso es el método reforzado. Es verdad que ahora estamos en un poquito más, pero
Yo por eso cuando se habla de, no, nos cuesta 1.100 millones, bueno, nos cuesta 1.100 millones en comparación con cuando no había nada. Pero es que como cuando no había nada, tampoco era lo adecuado, ¿no? Con respecto al adecuado, pues sí, estamos en un método particularmente reforzado, pero bueno, es decir que el equilibrio, lo correcto, está más cerca de lo que tenemos ahora que de lo que teníamos antes. Entonces, pasar, yo hoy me parece ya muy difícil, mientras que sigamos teniendo el método reforzado, ¿no? Bueno, con ese método reforzado, Red Eléctrica llegaba a meter las nucleares por restricciones técnicas, que es algo probablemente no sea fácil de entender, pero además que no tiene ningún sentido meter las nucleares por restricciones técnicas, porque claro, es decir, no vuelve a entrar al juego de ir apurando las curvas, ¿no? Las declaraciones que hace la gente, bueno, pues al final cada uno que diga lo que quiera. Es decir, yo creo que los ciudadanos saben perfectamente un año después lo que ha ocurrido, aunque ningún informe oficial lo recoja, ¿no? Esta es la gran desgracia de la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Que todo el mundo tiene claro lo que ha pasado menos los informes oficiales, ¿no? Que además tampoco hay nadie responsable de encontrar al culpable, ¿no? Esto es como si nos encontramos a alguien muerto y con un cuchillo clavado y pues llega la policía municipal y dice que no es cosa suya, los nacionales dicen que tampoco tienen nada que ver y la Guardia Civil dice que ellos tampoco. Y, bueno, y entonces ¿quién investiga el asesinato, ¿no? Nadie es responsable de buscar culpables, nadie. Es que tenemos a Red Eléctrica, tenemos a ENSOE, el operador europeo, tenemos a Competencia, que es un informe además bastante reciente, a ver si le puedo explicar a nuestra audiencia qué conclusiones sacamos del informe de Competencia, que hay un poco de confusión de no, Competencia sí que le echa la culpa o la responsabilidad, pone en el foco en Red Eléctrica, pero también habla de los operadores privados. ¿Cuál es la conclusión? Si es que hay una o si no es ambigua, porque todo lo que nos hemos encontrado en todo este año son ambigüedades y diagnósticos de dudosa interpretación o que es interpretable incluso por las diferentes partes de una misma conclusión. Sacan ellos o se apuntan ellos el tanto en esta polémica. Pues yo creo que el único que tenía que haber hecho un informe es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que es el regulador sectorial y supervisor del sector eléctrico. ENSOE, bueno, yo creo que ENSOE no tendría que haber hecho ningún informe. ENSOE es una asociación privada de operadores del sistema europeo que por diferentes circunstancias, pues la Comisión Europea, en vez de estar hablando con cada uno de los operadores, en la medida que existe un mercado único europeo de la energía eléctrica, pues dice, oye, yo hablo con uno porque si no me vuelvo loco hablando con 40 operadores. Pero claro, ENSOE es una asociación privada de operadores del sistema. En los órganos de gobierno están esos operadores del sistema. Está financiado por los operadores del sistema. Y si me parece que ha sido un austriaco quien ha presidido el comité que ha investigado lo que ha ocurrido en España, pero si mañana pasa algo en Austria, pues puede que sea un español. Precisamente. Entonces, y claro, también estaba España implicada dentro de ese grupo de comentaristas. Claro, es muy difícil en esas condiciones señalar a nadie, ¿no? Pero además es que es una asociación privada. En su caso, lo lógico es que hubiera sido ACER, que es el organismo de la Unión Europea que supervisa el sector energético, pero no ENSOE. El problema es que las instituciones están muy descapitalizadas de medios y de personal para poder sacar adelante las competencias que la legislación, ya sea nacional o sea europea, tienen. Entonces, al final, tienen que acabar dependiendo de los propios implicados para descubrir lo que ha sucedido. Y claro, así es muy difícil, ¿no? Entonces, el informe de ENSOE me parece técnicamente impecable, pero claro, tú no puedes coger y describir 17 causas y no ponderarlas, y no establecer nexos o romper nexos de causalidad con el apagón. Oiga, usted está investigando el apagón, no me venga a contar aquí 17 causas
asépticas e independientes. Sin nombres y apellidos, que esa es la cuestión, que no hay nombres y apellidos de nada. Entonces, quien tenía que, en mi opinión, que haber hecho un informe es o hacer a nivel europeo o la CNMC a nivel nacional, y no lo han hecho. Sin embargo, cumpliendo lo que dijo la presidenta de la CNMC, han abierto los expedientes. Y yo me llevo una grata sorpresa porque en esos expedientes sí que se establecen diferencias. Yo creo que se van a abrir más. Pero por ahora se han abierto 20, se han abierto 19 a diferentes generadores y se ha abierto 1 a Red Eléctrica. Los 19 a diferentes generadores son infracciones graves que se instruyen, propone sanción y resuelve la propia CNMC, y todos ellos bajo la hipótesis de que no había riesgo para la continuidad de suministro ni había perjuicio para las personas, los bienes o el medio ambiente. Por tanto, rompe el nexo de causalidad entre esas infracciones o esos hechos que se le imputan a esos generadores y el apagón. Sin embargo, en el caso de Red Eléctrica, que es una infracción muy grave, cuya instrucción y propuesta de sanción le corresponde a la CNMC, pero la resolución le corresponde al Ministerio, en ese caso sí que hace referencia a haber incumplido sus deberes de programación bajo los criterios de seguridad y fiabilidad, de no haber dado las instrucciones precisas, de no haber reaccionado correctamente en el momento del incidente y de falta de transparencia con el resto de los operadores, con riesgo para el sistema o para el resto de los agentes del sistema. Con lo cual sí que, igual que en las graves con los generadores rompía el nexo de causalidad entre la acción que se les imputaba y el apagón, en el caso de Red Eléctrica sí que establece ese nexo de causalidad. ¿Cree que habrá consecuencias penales? Al final, para una empresa, enfrentarse al gobierno, depende del tamaño que tenga, un poco David contra Goliat. Aunque tengas alguna probabilidad o tengas la razón, las probabilidades de ganarle a un Estado, pues disminuyen. Bueno, yo creo que el día 28 de abril del año pasado hubo muchos daños económicos, pero también hubo fallecidos como consecuencia de la pérdida del suministro eléctrico. Y, por tanto, entiendo que esas responsabilidades civiles existen y las penales también, y los tribunales tendrán que designar quién es el responsable. Los expedientes de la CNMC a día de hoy, en principio, son los únicos, es la única prueba que yo creo que tendría más fiabilidad en un juzgado, ¿no? Existe también un informe de la Comisión de Investigación del Senado, que yo creo que es un informe muy sólido y muy poco político, a pesar de que venga de un organismo político, pero es muy poco político. Pero, bueno, viniendo del Senado, probablemente los jueces lo puedan ver con algo más, pero un expediente instruido por un organismo supervisor de un determinado sector, yo creo que a efectos de dirimir esas responsabilidades civiles y, en su caso, las penales por los fallecidos que hubo ese día, pues hombre, sí que me parece que tiene bastante peso. ¿Y qué podemos hacer a partir de ahora? O sea, continuar con el modo reforzado hasta que el consumidor se harte de pagar más en su factura, cambiar los protocolos que eran arcaicos de seguridad, o sea, se ha establecido ese 7.4, me parece que es, eso fue a finales de 2025. No sé si eso es suficiente para asegurarnos el suministro y que no vuelva a pasar esto en un país desarrollado donde nunca había pasado. ¿Qué futuro le espera, futuro energético, a nuestro país? Bueno, lo tenemos que decidir ahora. Vamos a ver, ¿podemos evitar un apagón? Sí, podemos evitar un apagón con el método reforzado.
Ahora, el problema es que tenemos un sistema eléctrico tremendamente desequilibrado. Tenemos una cantidad de generación o de capacidad de generación enorme. Pues bueno, cuando digo enorme, es que nosotros tenemos puntas de demanda de 37, 38, 39 gigavatios. Tenemos 150 de capacidad. Es verdad que hay una parte que es fotovoltaica, que es eólica, que el recurso no es constante. No es, sí, pero estamos tirando esa parte. Pero no, es que eso hay que pagarlo. Claro. Eso es una inversión que se ha hecho y que hay que pagarlo. Entonces, claro, pero luego además, claro, es que todos se pegan por entrar, por eso como todos quieren cobrar. Y si no entras en el mercado no cobras, bien sea en el mercado diario, bien sea en los mercados de ajuste de balance de red eléctrica, pues ya todos se pegan por entrar. Con lo cual se tiran los precios, con lo cual no recuperas las inversiones. O sea, es que acumulamos desequilibrios. ¿Qué sentido tiene que tú tengas 5 veces casi, o 4 veces y media más capacidad de lo que necesitas? Es que se lo tienes que pagar. Dice, bueno, pues así tardo más en volver a invertir. Ya, pero es que las cosas irán mejorando y tú seguirás teniendo las viejas porque todavía no las has amortizado. O sea, que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero claro, luego resulta que no podemos conectarnos para verter, pues no tenemos red, que no podemos conectarnos para consumir porque no tenemos red, no podemos construir viviendas porque no podemos conectarlas a la red eléctrica, no podemos poner industrias porque no tenemos capacidad de conectarla. Entonces, o sea, hay unas cosas que tenemos en una cantidad inmensa y que lo estamos despilfarrando y sin embargo no tenemos otras que sí que necesitamos. Entonces, aquí lo que habrá que hacer, como se hizo a finales del siglo pasado, es echar el freno, decir, oye, vamos a pensar qué es lo que queremos y vamos a hacerlo, no estar poniendo parches sobre parches. Pues claro, no, esto ahora lo solucionamos con unas baterías. Bueno, pues no, esto no se soluciona con unas baterías. Que es un poco lo que te están, esto ponemos aquí 4 compensadores síncronos rotatorios y ponemos 4 baterías aquí y 4 baterías allá y esto soluciona. No, no se soluciona así. Aquí hay que decidir qué se quiere hacer y además darle seguridad. Seguridad jurídica y seguridad económica. Son inversiones muy fuertes. O sea, la electricidad tiene los dos extremos. Como decía un día en el Senado la presidenta de Red Eléctrica, las cosas funcionan en milisegundos, efectivamente, funcionan en milisegundos. Pero las decisiones que se toman, que algunas a veces también parece que se toman en milisegundos, se tardan en implementar lustros y duran décadas. Es decir, nuestras centrales nucleares, que hoy nos salvan de los apagones, tienen 40 años y tardaron en construirse 7 u 8. Y tardaron en diseñarse otros 2 o 3. Es decir, aquella decisión que se tomó hace 60 años todavía sigue desplegando sus efectos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar tirando el dinero, como es el caso, que tenemos unos excesos de producción tremendos que hay que pagar y sin embargo no tenemos unas redes que nos permitan evacuar esa energía y que nos permita conectarnos ni crecer con industrias, con vivienda, con centros de datos. Entonces, más allá del corto plazo de qué hacemos con el método reforzado, lo que tenemos es que plantearnos un sistema eléctrico y un sistema energético sensato, basado en la neutralidad tecnológica. Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que no contaminemos? Me parece muy bien. Yo soy el primero que quiero vivir en un mundo limpio. Pues oiga, déjeme usted que yo, sector privado, decida cómo hacerlo. Usted dígame qué quiere y yo se lo proveo, pero no venga a decir cómo lo tengo que hacer, porque eso sí que nos lleva al apagón. Pues Francisco, muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo a hacer balance de un año de apagón y con una persona que conoce de primera mano las entrañas de Red Eléctrica. Un año después todavía no sabemos lo que ha pasado, o lo intuimos, pero no hay una versión oficial por parte de los responsables. Lo único que sí que sabemos es que la factura ahora nos cuesta más, que estamos en un modo reforzado, que donde estamos amparándonos en el gas, sobre todo, que es bastante más caro que lo que teníamos antes, y que el consumidor es el único perjudicado, porque aquí lo de depurar responsabilidades pues no han tenido tiempo en un año. Muchas gracias.